El sonido del tenedor de plata golpeando el piso de mármol italiano no fue fuerte. Sin embargo, en ese inmenso y frío comedor de lomas de Chapultepec, resonó como un disparo directo a mi pecho. El silencio cayó de inmediato pesado y asfixiante. Las risas de las 5 mujeres perfectamente maquilladas se apagaron en un segundo. Yo me quedé congelada con la bandeja de postres temblando entre mis dedos. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo tiemblan. Una lágrima caliente amenaza con caer sobre el borde de mi delantal desteñido, pero me muerdo el labio hasta que sabe a sangre. No siento dolor en el cuerpo, siento un vacío insoportable en el alma. «Por Dios, mira lo que has hecho», exclamó Valeria levantándose de golpe de su silla de diseño. Su vestido de seda, que costaba más de lo que yo ganaba en medio año de sudor, crujió con la brusquedad de su movimiento. Me agaché rápidamente con las rodillas, protestando por la edad y el cansancio, murmurando una disculpa atropellada. Traté de recoger el tenedor, pero su zapato de tacón afilado se interpuso pisando el mármol a centímetros de mis dedos. «¿Sabes cuánto cuesta pulir esta piedra? Si la rayas con tu torpeza», siseó con los dientes apretados para no perder la compostura frente a sus amigas del club de Polanco. Las invitadas desviaron la mirada. El aire olía a perfume francés caro, un aroma dulzón que se mezclaba repulsivamente con el olor a cebolla y lavandina impregnado en mi uniforme. Yo seguía agachada sintiendo cómo el calor de la humillación me subía por el cuello quemándome las mejillas. «Dame la mano», ordenó Valeria con una voz que cortaba como hielo. Confundida y aún arrodillada, extendí mi mano derecha. Ella abrió su bolso, sacó el pequeño sobre de mi pago semanal que me había entregado esa misma mañana, y frente a todas extrajo un billete de 500 pesos. «Esto es para cubrir el pulido del piso», sentenció, guardando el dinero. Esos 500 pesos eran para mis pastillas de la presión. Ella lo sabía perfectamente. «Valeria, por favor, hija», susurré con un hilo de voz que apenas superaba un ruego patético. Ella me miró desde arriba con unos ojos oscuros que no albergaban ni una sola gota de piedad. «Para que quede claro de una vez por todas», dijo elevando el tono justo lo necesario para que sus amigas no se perdieran ni una sola sílaba. «Eres mi empleada, no mi madre. Cuando estés trabajando, mantente profesional y cállate. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano». Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada física. Sentí que algo se quebraba definitivamente dentro de mí, un cristal frágil que había estado agrietándose durante 5 largos años. Me puse de pie con dificultad, recogí el tenedor y salí del comedor sin mirar atrás. Caminé por el largo pasillo hacia la cocina, arrastrando los pies como si llevara cadenas. «Me llamo Carmen, Doña Carmen para los vecinos de mi antigua colonia, pero aquí en esta mansión de paredes blancas y almas grises soy solo un fantasma con delantal azul. Tengo 64 años y nunca imaginé que la vejez me encontraría lavando de rodillas los pisos de la niña a la que le di la vida. Todo comenzó hace 5 años, cuando mi esposo, mi amado don Miguel, falleció. El dolor me cegó, las deudas de su larga enfermedad nos ahogaron y el banco nos quitó nuestra pequeña casa. Valeria, mi única hija de 38 años, apareció en ese momento como un ángel salvador. «Ven a vivir conmigo, mamá. La casa es enorme, solo tendrás que ayudar un poco con el quehacer para no aburrirte», me dijo con una sonrisa que entonces creí sincera. ¡Qué ingenua fui! La palabra ayudar fue el anzuelo perfecto para convertirme en su esclava personal. Me asignó el cuarto de servicio en el sótano, junto al área de lavado. No tiene ventanas. Huele constantemente a humedad, a detergente barato y a encierro. Trabajo 14 horas diarias, 7 días a la semana, por una miseria que ella llama caridad. Me apoyé en la barra de acero inoxidable de la inmensa cocina, tratando de calmar mi respiración agitada. Mi reflejo distorsionado me devolvía la mirada desde la superficie metálica. Vi a una mujer con el cabello gris recogido en un chongo desprolijo, los hombros caídos por el peso de la vida, los ojos enrojecidos de tanto tragar humillaciones. ¿En qué momento perdí a mi hija? Recordé las noches en vela, cuando ella era niña y ardía en fiebre. Yo le ponía paños fríos en la frente rezándole a la Virgen de Guadalupe para que me pasara su dolor a mí. Le cantaba las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba.
Ahora esa misma niña me cobraba el aire que respiraba bajo su techo. Desde el comedor las risas volvieron a estallar. Ellas continuaron su desayuno elegante, degustando la tarta de limón que yo había horneado desde la madrugada, usando la receta secreta de mi propia madre. Para ellas yo no era un ser humano con sentimientos o cansancio. Era parte del mobiliario un electrodoméstico defectuoso que acababa de hacer un ruido molesto. Dios escribe derecho con renglones torcidos, solía decir don Miguel, para darme consuelo en los días difíciles. Pero en ese momento yo no veía el final de ese renglón retorcido. Solo veía un túnel oscuro e interminable de servidumbre, desprecio y dolor silencioso. Valeria entró de pronto a la cocina tecleando furiosamente en su teléfono celular de última generación. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla brillante para mirarme a la cara. Mañana quiero que laves a mano todas las cortinas de la sala de estar, ordenó con sequedad, como si le hablara a una máquina. Y saca la basura por la puerta de atrás, Margarita. Dice que los vecinos se incomodan si te ven paseando por el jardín principal con esas fachas. No hubo disculpa. No hubo remordimiento por haberme humillado hasta las lágrimas hace apenas 10 minutos. Sí, patrona, respondí. La palabra patrona salió de mis labios cargada de un veneno sutil, pero ella ni siquiera notó la ironía. Estaba demasiado ocupada creyéndose la dueña absoluta de mi destino. Lo que mi hija no sabía mientras cerraba la puerta de la cocina dejándome nuevamente sola, era que su falso imperio de mármol y seda estaba a punto de desmoronarse por completo. Detrás de esa máscara de mujer de alta sociedad y éxito impecable se escondía una verdad completamente podrida. Ella creía tener el control absoluto. Creía que podía pisotear mi dignidad sin consecuencias eternamente porque yo no tenía a dónde ir ni a quién recurrir. No se daba cuenta de que a veces las puertas que te cierran en la cara con violencia son exactamente las mismas que te obligan a mirar hacia la calle. Y precisamente allí, afuera de su jaula de oro, el destino ya estaba moviendo sus piezas disfrazado de la manera más humilde e impensable, listo para cobrarle cada lágrima que me estaba obligando a derramar. Bot viet content hem tui ching bot viet content dan. Y esa noche, cuando por fin el ruido de las copas de cristal y las risas fingidas se apagó en la planta alta, me arrastré hacia mi refugio. Un cuarto de servicio de 2 por 2 metros en el sótano pegado al cuarto de lavado. No hay ventanas, solo un foco de luz amarilla que parpadea como si también estuviera cansado de alumbrar mi miseria. Allí, rodeada del zumbido constante de la secadora y el olor penetrante a cloro, paso mis noches. Trabajo 14 horas diarias. Mis rodillas a mis 64 años crujen al subir y bajar esas inmensas escaleras de mármol que Valeria me obliga a trapear a mano de rodillas, porque dice que el trapeador de hilos deja marcas horribles que sus invitados podrían notar. Me senté al borde de mi catre individual, frotándome las pantorrillas hinchadas y adoloridas. Miré la única foto que tengo de mi esposo don Miguel puesta sobre una caja de zapatos que me sirve de buró improvisado. ¡Ay, mi viejo querido!, susurré al vacío, sintiendo cómo un nudo áspero y amargo me asfixiaba la garganta. Si vieras en lo que se ha convertido nuestra niña. Cambié nuestro hogar humilde por una celda de lujo, y perdí a mi hija para ganar a una patrona despiadada. La ironía de mi destino era una cruz demasiado pesada para cargarla sola. La mañana de ese fatídico desayuno había comenzado a las 4:30 de la madrugada. Valeria exigió que preparara tamales oaxaqueños y mi famosa tarta de limón desde cero porque sus amigas del club de tenis no comían cualquier cosa comprada en la calle. Estuve horas amasando, cuidando que la hoja de plátano no se rompiera, sudando frente a la estufa industrial que irradiaba un calor infernal. Cuando ella bajó a inspeccionar los avances impecable en su vestido de lino blanco recién planchado, no hubo un buenos días, ni un beso en la mejilla de su madre. Su primera frase del día fue un dardo envenenado que me atravesó sin piedad. «Mamá, ponte el delantal azul, el que no está deshilachado. Y por el amor de Dios, cuando sirvas la mesa, esconde esas manos callosas debajo de la bandeja. No quiero que mis amigas piensen que recogía mi servidumbre debajo de un puente. Te ves terrible y me vas a hacer pasar vergüenza». Me tragué el nudo de lágrimas, bajé la mirada hacia el suelo pulido y asentí con resignación. Sí, Valeria. Mi propio nombre Carmen en su boca ya no existía. Había sido borrado, triturado y reemplazado por frías e hirientes órdenes. Al mediodía,
El inmenso comedor se llenó de mujeres que olían a perfumes importados y a una arrogancia que asfixiaba. Hablaban de sus viajes de compras a Europa, de sus propiedades de descanso en Valle de Bravo, mientras yo iba y venía en el más absoluto silencio, cargando bandejas pesadas que hacían temblar mis muñecas. La diferencia entre nuestros mundos era abismal, casi grotesca. Ellas desprendían el brillo superficial del dinero, mientras yo apestaba a cebolla, a masa cocida y al esfuerzo brutal de toda una vida de trabajo honesto que a mi propia hija le causaba tanta repulsión. La vida de doña Carmen cambió en ese instante. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios, me encantaría saber quién está aquí conmigo, acompañándome en este dolor. Mientras servía el café humeante, una de sus amigas, una rubia alta, llena de joyas de oro blanco, me miró con una mezcla de lástima y profundo asco. Valeria querida, dijo con su tono agudo y condescendiente, ¿de dónde sacaste a esta pobre señora? Se ve muy mayor para andar cargando estas charolas tan pesadas. ¿No te da un poco de pena hacerla trabajar así? Valeria ni siquiera parpadeó. Dio un pequeño sorbo a su taza de porcelana fina y respondió con una frialdad que me congeló la sangre. Ay, Margarita, es que ya sabes cómo es de difícil encontrar buen servicio. Hoy en día nadie quiere trabajar. La tengo aquí. Por pura caridad le estoy haciendo un inmenso favor para que no se muera de hambre tirada en la calle. Por pura caridad. Yo, la mujer que dejó de comer tantas veces para comprarle sus primeros zapatos de charol. Yo, la que cosió vestidos de madrugada pinchándose los dedos hasta sangrar para poder pagarle la universidad privada que tanto exigía. En ese instante, parada rígida detrás de su silla, sentí que me arrancaban el corazón a pedazos sin ningún tipo de anestesia. No era solo que me negara como madre frente a sus amistades ricas, era la convicción absoluta con la que lo decía, la asombrosa facilidad con la que me despojaba de mi humanidad para quedar bien frente a una bola de extrañas superficiales. Ahora, en la humedad y oscuridad de mi cuarto de servicio, abrí el pequeño sobre del que Valeria me había arrebatado aquel billete de 500 pesos. En la mañana, todo por culpa del maldito tenedor caído. Vacié las monedas y los billetes arrugados sobre la colcha delgada y áspera. Los conté con los dedos temblorosos, pasándolos una y otra vez. 250 pesos. Eso era todo lo que me quedaba para intentar sobrevivir las próximas 2 semanas enteras. La respiración se me aceleró, de pronto el pecho me oprimía fuertemente en un ataque de pánico silencioso. 250 pesos. No me alcanzaba ni para pagar la mitad de mi medicamento para la presión arterial, ese que el doctor me dijo que era de vida o muerte. Tendría que elegir una vez más entre tomarme las pastillas para no morirme de un infarto a medianoche o guardar ese poco dinero por si Valeria decidía cobrarme de mi miserable sueldo. Alguna otra falla imaginaria en su mansión de cristal. Estaba atrapada sin salida. A mis 64 años, me había convertido en una prisionera en una cárcel de lujo, condenada a cadena perpetua por el delito de amar incondicionalmente a una hija que había nacido con una piedra en lugar de corazón. Apagué la luz parpadeante y me acosté de lado abrazando mis propias rodillas para darme un poco de calor en medio de esa frialdad de concreto. Cerré los ojos intentando recordar desesperadamente cuándo fue la última vez que alguien me miró, con verdadero respeto, que alguien me dio las gracias, mirándome a los ojos sin exigir nada a cambio. La memoria me fallaba, consumida por el cansancio extremo y la desolación. Lo que yo no sospechaba esa noche mientras las lágrimas saladas mojaban mi almohada dura era que el respeto que tanto anhelaba no iba a venir del interior de esa casa llena de lujos, sino de la misma calle. El destino, con su justicia implacable, estaba a punto de cruzar mi camino con un hombre cubierto de polvo en la banqueta, un extraño que tenía en sus manos la llave de mi libertad. La mañana siguiente me recibió con el frío húmedo y cortante típico de la Ciudad de México, de esos que te calan hasta los huesos cuando la edad ya te pesa. Mientras barría las hojas secas de la inmensa entrada de cantera de la mansión, con la espalda encorvada y el estómago gruñendo de vacío, lo vi por primera vez. Un hombre estaba sentado en la banqueta apoyado contra el muro de la casa de enfrente. Llevaba un sombrero gastado que le ocultaba el rostro y ropa manchada de polvo. En esta zona de Lomas de Chapultepec, la pobreza está estrictamente prohibida.
A la gente necesitada la barren debajo de la alfombra, como si la miseria fuera un virus contagioso que pudiera manchar sus autos del año. Sin embargo, ahí estaba él quieto, casi como una estatua de dolor. Me detuve apoyando mis manos nudosas en el palo de la escoba. Mis tripas rugieron nuevamente, recordándome que mi único alimento para afrontar las 14 horas de esclavitud que me esperaban era una sencilla torta de frijoles con queso que había envuelto cuidadosamente en una servilleta de papel. Miré mi miserable desayuno, y luego lo miré a él. Dios escribe derecho con renglones torcidos, susurraba siempre mi amado y difunto Miguel. Recordé las enseñanzas de mi Virgencita de Guadalupe, esa empatía y misericordia que Valeria había arrancado de su propio pecho para reemplazarla con tarjetas de crédito platino. Dividí mi pequeña torta a la mitad, sintiendo que el hambre me devoraba por dentro, y crucé la calle con pasos lentos y temerosos. «Señor, ¿tiene hambre?», le pregunté, con la voz temblorosa, casi disculpándome por existir. Él levantó la cabeza lentamente. Sus ojos. Dios mío, esos ojos claros y profundos me taladraron el alma al instante. No había en ellos la desesperación salvaje de la calle, sino una extraña y abrumadora calma que me desconcertó. «Muchas gracias, señora», respondió, aceptando la mitad del pan con manos firmes. «Que Dios la bendiga siempre». El sonido de esa bendición me golpeó fuerte en el pecho. Un extraño cubierto de tierra me estaba ofreciendo más respeto humano en 5 segundos que la hija que yo parí en 38 años. Regresé al jardín de la mansión con el corazón un poco más tibio, pero la ilusión se hizo pedazos de la manera más cruel antes de que pudiera tocar la puerta de roble. Valeria estaba parada en el pórtico con los brazos cruzados envuelta en una bata de seda importada. Su rostro era una máscara de puro y absoluto asco. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, mamá?», siseó bajando los escalones como una depredadora, acechando a su presa. «Esto es Lomas de Chapultepec, no tu pinche vecindad de Iztapalapa. Estás atrayendo a la basura a mi colonia. ¿Quieres que las vecinas piensen que abrí un comedor comunitario para muertos de hambre? ¡Qué vergüenza me das!». Bajé la mirada, inmediatamente apretando el mango de la escoba, hasta que mis nudillos se pusieron blancos para no desplomarme de dolor. Solo era un pedazo de pan. «Hija, el pobre hombre tiene hambre», supliqué tragándome el llanto. Ella soltó una carcajada seca, carente de cualquier tipo de humanidad. «A mí no me importa si se está muriendo en mi banqueta. Si vuelvo a verte dándole las sobras de mi cocina, a ese mugroso te descuento 500 pesos de tu pago semanal. A ver si así aprendes que en mi casa se hace exactamente lo que yo digo y punto». 500 pesos. Esa cantidad era más de lo que yo ganaba en 2 semanas, rompiéndome el lomo lavando sus baños y cocinando sus banquetes. Me amenazaba con matarme de hambre a mí, a su propia madre biológica, solo para mantener sus malditas apariencias frente a unas vecinas estiradas que ni siquiera la querían. Me tragué el nudo de lágrimas, ese sabor a sal y humillación que ya se había vuelto mi pan de cada día, y entré a la cocina en completo silencio. Pero esa noche, mientras limpiaba la grasa incrustada de su estufa industrial, a las 11 de la noche, una chispa de rebeldía se encendió entre las cenizas de mi orgullo marchito. Valeria podía controlarme el sueldo miserable. Podía encerrarme en un cuarto sin ventanas como a un animal, pero no iba a pudrirme el alma. Al día siguiente, a escondidas y con el pulso a 1000 por hora, envolví un tamal que había sobrado del desayuno y lo metí en el fondo del bolsillo de mi delantal azul. Fui al jardín, fingiendo regar las rosas de importación que ella tanto presumía ante sus amistades. Me acerqué a la reja de hierro forjado disimuladamente y le pasé el paquete caliente al hombre que seguía ahí, inamovible, esperando en silencio. «¿Por qué se arriesga tanto, doña Carmen?», me preguntó él de repente, con una voz suave pero firme. Me quedé completamente helada. Solté la manguera por el susto y el agua a presión empapó mis zapatos viejos y desgastados. «¿Cómo sabe mi nombre?», balbuceé sintiendo un escalofrío helado recorrer mi espina dorsal desde la nuca hasta la cintura. Él no respondió directamente a mi pregunta, solo tomó el tamal envuelto y me miró con una intensidad dolorosa, casi protectora. Una mujer con un corazón de oro como el suyo no debería estar limpiando pisos ajenos de rodillas y mucho menos pidiendo perdón por existir. Murmuró con una dicción perfecta, casi aristocrática, que desentonaba completamente con su sombrero, andrajoso
y su ropa sucia. Mi hija me dio un techo cuando lo perdí todo. Al quedar viuda, me justifiqué por pura inercia, por esa estúpida y enfermiza costumbre de las madres mexicanas de tapar siempre los pecados y crueldades de los hijos. Su hija, repitió él, y por un microsegundo vi un relámpago de furia pura cruzar por su mirada clara. Esa mujer no la trata como a una madre, doña Carmen. La trata peor que a una esclava comprada. El golpe seco de sus palabras me dejó sin aliento. Un vagabundo, un hombre sin nada material en la vida, estaba viendo con claridad quirúrgica la verdad sangrienta que yo llevaba 5 años intentando ocultarle a mi propio corazón. Tengo que irme. Si la patrona me ve platicando con usted, ¿me quita lo de mi medicina del corazón? Susurré con pánico absoluto, dando media vuelta para huir. Pero antes de alejarme, noté un detalle que me paralizó por completo. Al sostener el alimento caliente, su manga rasgada se deslizó hacia atrás unos centímetros. No vi la piel curtida, reseca y maltratada de alguien que vive a la intemperie. Vi la caja plateada de un reloj suizo carísimo, asomándose en su muñeca, y unas manos de hombre de negocios con uñas perfectamente recortadas y pulcras. Mi corazón comenzó a latir desbocado contra mis costillas, como un pájaro atrapado. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué estaba sentado afuera de la casa de mi hija, observándome día tras día, conociendo mi nombre completo y ocultando un reloj que costaba más que la casa que yo había perdido en mi juventud? Regresé a la Inés mansión, temblando de pies, a cabeza empapada y llena de dudas aterradoras. No sabía que la verdadera tormenta apenas se estaba formando sobre nuestras cabezas, mientras yo creía estar dándole mis pocas migajas a un supuesto mendigo adentro de esa casa de mármol y soberbia. Valeria ocultaba un secreto asqueroso que estaba a punto de destruirnos a ambas, y yo estaba a escasos centímetros de descubrirlo entre sus papeles privados. El 8º día en mi prisión de mármol comenzó como cualquier otro, con el dolor punzante en mis rodillas y el sabor a ceniza en la boca. Valeria había salido temprano hacia su supuesta cita semanal en un exclusivo spa de Polanco, dejándome una lista interminable de quehaceres pegada en el refrigerador de acero inoxidable de nuestra fría cocina. Limpia mi despacho a fondo, mamá. Y por favor, abre bien las ventanas. No dejes tu olor a jabón barato impregnado en mis sillones de cuero. Importado me había escupido antes de cruzar la puerta principal, sin siquiera dignarse a voltear a verme, a los ojos. Sus palabras, como dagas afiladas, siempre buscaban humillarme, recordarme mi lugar exacto en la cadena alimenticia de su enfermiza arrogancia. Me tragué el nudo que me asfixiaba la garganta, tomé el trapo de microfibra y arrastré mis pies cansados hacia la habitación que ella consideraba su santuario personal. El silencio de la mansión vacía me resultaba ensordecedor. Mientras organizaba sus papeles en el inmenso escritorio de caoba, algo que me tenía estrictamente prohibido, mi mente viajó al pasado. Recordé la promesa que Valeria me hizo el día del funeral de mi esposo frente al ataúd de don Miguel. Nunca estarás sola, mamita. Yo cuidaré de ti, como a una verdadera reina había llorado desconsolada. Una risa amarga y seca escapó de mis labios partidos al recordarlo. Qué ironía tan macabra, mi corona de reina resultó ser una cofia de empleada doméstica, y mi trono dorado un miserable catre en un cuarto sin ventilación. En su mente retorcida, ella se había convencido a sí misma de que darme las sobras de su comida y un techo donde esconder mi vejez era el acto de caridad más noble del mundo. De pronto, al mover una pesada carpeta de piel negra para sacudir el polvo, encontré algo que me heló la sangre por completo. Era un sobre blanco con membretes oficiales y sellos rojos alarmantes. La curiosidad, o quizás el instinto de supervivencia de una madre herida, me obligó a sacar el documento. Leí la primera línea y mis manos comenzaron a temblar violentamente. Era una carta del banco amenazando con ejecutar la hipoteca de la casa. Las letras bailaban frente a mí, formando sentencias de muerte financiera. Aparentemente, Valeria había estado mintiendo sobre su situación financiera todo este tiempo. Su majestuosa mansión de Lomas de Chapultepec estaba a punto de ser embargada. Me dejé caer sobre su silla de diseñador, sintiendo cómo el frío del cuero traspasaba mi gastado delantal azul. La vida perfecta de mi hija era una farsa repugnante, un frágil castillo de naipes a punto de colapsar irremediablemente bajo el peso de su propia vanidad.
Los vestidos carísimos, las cenas ostentosas con sus amigas estiradas, el club de tenis. Todo era una ridícula ilusión financiada por deudas asfixiantes. Pero la revelación más dolorosa, la estaca que me atravesó el corazón y lo partió en 1000 pedazos, no fue descubrir su inminente ruina económica. Fue descubrir la cruda y sangrienta verdad de mi condena en esta casa. Valeria no me había rescatado de la pobreza por compasión, ni mucho menos por amor filial. La cruda realidad era que no tenía dinero para pagarle a una empleada real. Me tenías aquí porque no podías permitirte una empleada de verdad, me dije a mí misma, en un susurro desgarrador. Yo no era su madre viviendo bajo su cuidado protector. Yo era la mano de obra esclava y gratuita que le permitía sostener su estatus social de mentira frente a sus amigas millonarias. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito de agonía pura que amenazaba con desgarrarme las cuerdas vocales. Dios mío, esos 500 pesos que me había arrancado frente a sus amistades ayer acusándome de rayar el piso de mármol con el tenedor. No fue una lección de disciplina o un castigo por mi torpeza. Fue simple y llana desesperación financiera. Necesitaba hasta las migajas de mi propio y miserable sueldo para poder sobrevivir en su pantano de mentiras. ¡Qué miseria humana! ¿Hasta dónde había llegado la pudrición de su alma para exprimir a la mujer que le dio la vida solo para aparentar una riqueza que ya no existía? Su caída libre ya había comenzado. El karma le respiraba en la nuca y ella ni siquiera se daba cuenta del abismo negro que se abría justo debajo de sus tacones finos. Guardé la carta exactamente donde la había encontrado, alisando los bordes del papel con una calma fría y desconocida que me sorprendió a mí misma. Traté de continuar con mis tareas, pero mis manos temblaban de manera incontrolable. El pánico y el dolor inicial se transformaron rápidamente en una claridad aterradora. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con urgencia. Salí al jardín delantero arrastrando mis pasos sobre la cantera y, como siempre, allí estaba él. El hombre del sombrero gastado y las ropas sucias sentado en la banqueta, pero esta vez algo en el ambiente se sentía distinto. Me observaba fijamente desde la distancia, como si supiera exactamente la tormenta de traición que acababa de desatarse en mi interior. Recordé de golpe el reloj suizo que había visto asomarse bajo su manga rota el día anterior. De pronto comprendí que yo no era la única persona que guardaba grandes secretos en esa calle. Tomé una bocanada de aire, me erguí, olvidando el dolor de mi espalda, y supe con absoluta certeza que las reglas del juego acababan de cambiar para siempre. Salí al jardín de la mansión arrastrando mis zapatos viejos sobre la costosa cantera, con la mente convertida en un torbellino de agonía y rabia. El aire frío de Lomas de Chapultepec me golpeó el rostro, pero no fue suficiente para apagar el fuego que me quemaba por dentro tras descubrir la carta del banco. Valeria, mi propia sangre, me había convertido en su esclava no por un retorcido sentido de protección ni por amor filial, sino por la más miserable de las pobrezas, la de no tener ni un peso partido por la mitad para pagarle a una sirvienta. De verdad, con ese dolor sordo y latente punzándome el alma, me acerqué lentamente hacia la enorme reja perimetral. El hombre del sombrero andrajoso seguía ahí sentado en la banqueta, como una mancha de polvo en una pintura perfecta. Me acerqué a él, pero esta vez no llevaba comida en las manos, sino un mar de preguntas ahogándome la garganta. Me detuve frente a la reja de hierro forjado, aferrándome a los barrotes fríos. Antes de que yo pudiera articular una sola sílaba para preguntarle sobre aquel reloj suizo, él se puso de pie. No lo hizo con la torpeza y pesadez de un vagabundo agotado por el hambre y la intemperie, sino con la agilidad felina y la postura recta de alguien acostumbrado a dar órdenes en las altas esferas. «Buenos días, doña Carmen», me saludó de pronto. Su voz ya no era un murmullo ronco, tembloroso y lastimero. Resonó clara, profunda y cargada de una autoridad imponente que me hizo retroceder un paso por puro instinto animal. ¿Cómo es que este hombre de la calle pronunciaba mi nombre con tanta reverencia y poder? Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal, paralizándome por completo. Tengo algo muy importante que decirle, pero primero necesito pedirle una humilde disculpa por este cruel engaño, continuó él manteniendo la mirada clavada en mis ojos asustados. Y entonces, frente a mi vista cansada, ocurrió lo absolutamente impensable. Llevó sus manos al rostro y comenzó a tirar de la piel cerca de su mandíbula.
Solté un jadeo ahogado llevándome las manos a la boca cuando vi que se desprendía de una gruesa prótesis de látex. La barba falsa sucia y enmarañada cayó al pavimento gris. Se quitó el sombrero andrajoso y los guantes rotos con un movimiento rápido. El mugroso mendigo al que yo le había dado de comer desapareció en un parpadeo. En su lugar se irguió un hombre impecable de unos 45 años, con el cabello oscuro perfectamente peinado y un rostro de facciones afiladas y aristocráticas. Bajo la luz brillante del sol, el reloj de oro y zafiro que asomaba por su manga rota brilló con la soberbia del dinero viejo. Me quedé petrificada, sin poder respirar, incapaz de procesar la locura que estaba presenciando en plena vía pública. ¿Acaso estaba perdiendo la razón por culpa del cansancio extremo y los maltratos diarios de mi hija? A veces pienso que la verdad libera, pero el camino para aceptarla es un auténtico calvario de espinas que te desgarra el alma. El despertar de una mujer es imparable, y si tú también estás de acuerdo y te encuentras del lado de la justicia, deja tu like para fortalecer esta historia, porque me pregunto, cada noche, ¿tendrías tú la misma valentía que estoy reuniendo ahora mismo para enfrentar a quien te ha destrozado, incluso si es tu propia carne? Yo sentía que mi mundo entero se estaba reescribiendo de golpe sobre esa banqueta sucia. No se asuste, por favor, se lo ruego, dijo él, notando el terror absoluto en mis pupilas dilatadas. Mi nombre es Alejandro Mendoza. Soy el director general de Mendoza Desarrollos. El nombre me golpeó como un mazazo directo en la frente. Alejandro Mendoza. Cualquiera que viviera en la Ciudad de México había visto ese nombre en los inmensos y modernos corporativos de Paseo de la Reforma y Polanco. El dueño de un imperio inmobiliario multimillonario había estado sentado en la tierra, tragándose las sobras de mis tamales fríos durante días. ¿Pero por qué? ¿Por qué se burla así de mí? ¿Qué quiere de una pobre vieja a la que no le queda nada?, balbuceé, sintiendo que las lágrimas calientes de pura humillación me quemaban los ojos. No es una burla. Doña Carmen fue una prueba vital, respondió Alejandro, acercándose a los barrotes con una expresión de respeto absoluto que me desarmó por completo el espíritu. He estado aquí sentado observando cada maldito minuto de su infierno personal. Vi cómo su propia hija le arrancó esos 500 pesos ayer en la mañana frente a sus amigas. Escuché cómo la llamó empleada y la despojó de toda su dignidad como madre. La vi limpiar de rodillas hasta la madrugada, y a pesar de todo ese sufrimiento indescriptible, la vi salir a compartirme su única mitad de pan. Sus palabras fueron un bálsamo celestial y una estaca oxidada al mismo tiempo. Alguien finalmente había sido testigo mudo de mi agonía silenciosa. Alguien poderoso sabía que Valeria no era una santa caritativa, sino un monstruo egoísta y manipulador. El llanto reprimido me traicionó y rompí a sollozar en silencio, cubriéndome el rostro arrugado con mis manos callosas, avergonzada de mi propia vulnerabilidad. Alejandro deslizó su mano limpia y fuerte a través de los barrotes de hierro y tocó mi hombro con una delicadeza infinita, casi devota. Lloré, doña Carmen, lloré todo lo que necesite hoy, porque le juro por mi vida entera que esta es la última vez que usted derrama una lágrima de tristeza en esta casa, sentenció con una voz grave que no admitía ningún tipo de réplica. Levanté la mirada nublada por el llanto salado sin comprender cómo un titán de los negocios podía prometerme semejante milagro. Usted no me conoce de nada, señor Mendoza, susurré con la garganta rota. Él esbozó una sonrisa cargada de gratitud eterna y melancolía. Usted cree que no nos conocemos, doña Carmen, pero hace 25 años, en medio de una lluvia torrencial sobre la avenida, usted hizo algo impensable que me ató a su destino para siempre. Y hoy he venido a saldar mi deuda. El viento helado de la mañana parecía haberse detenido por completo. Me quedé paralizada con los dedos aún aferrados a los barrotes de hierro frío de la reja, sintiendo que el suelo de cantera desaparecía bajo mis zapatos gastados. ¿Deuda? ¿De qué maldita deuda me estaba hablando este titán de los negocios, este millonario que hasta hace 10 minutos yo creía un pordiosero? Alejandro Mendoza me sostuvo la mirada con una intensidad que me quemaba. Haga memoria, doña Carmen me pidió, y su voz adoptó un tono de profunda reverencia. 5 de diciembre de 1999, Avenida Insurgentes. Llovía a cántaros y usted venía cargando 2 bolsas pesadas con el mandado de la semana. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en la boca del estómago.
las cicatrices fantasmas que surcan mi espalda baja, esas que me duelen cada invierno, comenzaron a palpitar. Era la fecha que había partido mi vida en dos, el día en que casi dejo a mi Miguel viudo antes de tiempo. Yo era un chamaco estúpido, imprudente y arrogante de 20 años, continuó Alejandro, cerrando los ojos por un segundo como si el peso de la culpa aún lo aplastara. Crucé la avenida sin mirar, absorto en mi propia burbuja de niño rico. Un coche venía a exceso de velocidad. Usted no lo pensó. Soltó su mandado, corrió hacia la avenida y me empujó con todas sus fuerzas hacia el camellón. Me llevé las manos a las sienes, sintiendo cómo los recuerdos me asaltaban con violencia, el rechinar espantoso de las llantas, el golpe seco, el dolor blanco y cegador, y luego la oscuridad absoluta. «El auto la embistió a usted, doña Carmen», susurró él, y vi con absoluto asombro cómo una lágrima solitaria rodaba por la mejilla de uno de los hombres más poderosos de México. Estuvo en coma 3 semanas. Cuando desperté de mi propio golpe y fui a buscarla al hospital de urgencias, usted ya no estaba. Su esposo se la había llevado para cuidarla en casa porque no tenían para pagar más días de internamiento. Mi mente giraba en un remolino de confusión y dolor. Mientras este extraño lloraba por mi sacrificio de hace 25 años, mi propia hija, mi sangre me había cobrado 500 pesos apenas ayer por rozar su estúpido piso de mármol. ¡Qué burla tan grotesca es el destino! La busqué, le juro por la memoria de mi madre que la busqué durante 2 décadas y media, afirmó Alejandro apretando los puños. Contraté investigadores privados, rastreé expedientes médicos viejos, hasta que hace un mes por fin di con su paradero. Pero cuando mis hombres me dijeron que usted vivía aquí en las lomas, creí que la vida le había hecho justicia. Sin embargo, algo no cuadraba. Alejandro endureció el rostro y su mandíbula se tensó con una furia fría y contenida. Decidí venir yo mismo. Me disfracé de pordiosero para ver su vida con mis propios ojos, y lo que descubrí me dio asco. Descubrí que la mujer de alta sociedad que vive en esta mansión no la trata como a una madre. La tiene como a un vil animal de carga, tragándose las sobras y las humillaciones de una bola de arribistas pretenciosas. El pecho se me oprimió con una mezcla de vergüenza y pánico. El instinto tóxico de madre mexicana me hizo saltar a defender a mi verdugo. «No hable así de mi Valeria, señor. Ella me dio un techo cuando perdí mi casa. Ella hace lo que puede», balbuceé, sintiéndome patética al defender mi propia esclavitud. Alejandro soltó una risa amarga que me cortó como una navaja suiza. «Le dio un techo, doña Carmen. Por el amor de Dios, abra los ojos», exclamó elevando la voz. «Su hija está en la ruina absoluta. Las tarjetas están rebotadas y el banco está a un paso de echarla a patadas a la calle. No la tiene aquí por caridad cristiana. La tiene aquí porque no tiene ni para pagarle el salario mínimo a una muchacha de limpieza. La está exprimiendo para mantener una fachada de riquilla que ya se le pudrió por dentro». Cada una de sus palabras confirmaba la carta del banco que yo misma había descubierto horas antes en el despacho. No había escapatoria, la verdad era un ácido que me carcomía la venda de los ojos. Valeria me odiaba por ser su espejo de pobreza. «No voy a permitir que la mujer que me regaló la vida se marchite lavando los inodoros de una malagradecida», sentenció Alejandro, sacando del bolsillo interior de su saco roto una tarjeta de presentación impecable con bordes dorados. «Le ofrezco un puesto en mi corporativo. Quiero que sea la coordinadora de proyectos de responsabilidad social de Mendoza Desarrollos. Nadie tiene más autoridad moral que usted para ese cargo. Su sueldo será de 60,000 pesos mensuales con seguro médico mayor y le entregaré hoy mismo las llaves de un departamento propio amueblado y a su nombre en Polanco. 60,000 pesos. El mundo me dio vueltas. Yo había estado matándome 14 horas diarias por 250 cochinos pesos a la semana y los insultos de Valeria, y ahora este hombre me estaba entregando el cielo en las manos. La oferta era tan grande, tan absurdamente maravillosa, que el miedo me paralizó. Pero ¿cómo voy a dejar a mi hija sola en medio de su quiebra? Alejandro me miró, con una dureza compasiva, una firmeza que yo necesitaba desesperadamente para despertar de mi letargo. «Doña Carmen, el amor de una madre es incondicional, sí, pero no debe ser suicida. Los hijos que aman no te encierran en un calabozo de servicio, ni te cobran el aire que respiras. Si usted se queda hoy, morirá siendo su esclava.
En ese preciso instante, el sonido inconfundible del motor del Mercedes-Benz de Valeria se escuchó doblando la esquina de la calle. Había regresado temprano de su elegante spa en Polanco. El momento de la verdad nos caía encima como una avalancha de piedras. Miré mis manos llenas de callos partidas por el cloro y la lavandina. Pensé en la tarta de limón, en el tenedor de plata, en las risas burlonas de sus amigas y en la miseria de mi cuarto sin ventanas. Apreté la tarjeta dorada de Alejandro contra mi pecho, sintiendo que mi corazón volvía a latir con una fuerza que creía muerta. La tormenta estaba por estallar, y por primera vez, en 5 años yo ya no estaba dispuesta a ser la única en mojarse. El rechinar de las llantas del Mercedes-Benz sobre el adoquín rompió la burbuja de asombro en la que Alejandro me había envuelto. El motor se apagó de golpe, y la puerta del conductor se abrió con una violencia que hizo temblar hasta los rosales importados del jardín. Valeria bajó del auto envuelta en una nube de ira pura con los tacones repiqueteando como martillazos de ejecución. Su rostro, que minutos antes debía estar relajado por los masajes en su exclusivo spa de Polanco, ahora era una máscara de furia clasista. Al verme parada junto a la reja de hierro, conversando con un hombre que aún vestía los trapos manchados de tierra, sus ojos inyectados en cólera se clavaron en mi delantal azul. «¿Pero qué chingados te pasa, mamá?», gritó a todo pulmón importándole un rábano si las vecinas estiradas de las lomas se asomaban por las ventanas de sus palacetes. «Te dije claramente que no quería a tus amiguitos mugrosos merodeando mi propiedad. Eres una igualada. Te traigo a vivir a una casa decente para que no te mueras de hambre, y te empeñas en portarte como una gata de vecindad». Las palabras me golpearon, con la fuerza de un látigo, pero esta vez con la tarjeta dorada de Alejandro, ardiendo contra mi pecho. El dolor se transformó rápidamente en una indignación profunda y volcánica. No tuve tiempo de articular una defensa patética porque Alejandro se interpuso entre la reja y la furia desbocada de mi hija. Al girarse lentamente hacia ella, Valeria frenó en seco. Sus ojos oscuros recorrieron el rostro afilado, el porte inquebrantable y finalmente el lujoso reloj suizo que brillaba en la muñeca del supuesto vagabundo. La sangre desapareció del rostro de mi hija en una fracción de segundo, dejándola pálida como un cadáver adornado con joyas a crédito. Ella, que se la pasaba leyendo febrilmente las revistas de negocios y crónicas sociales para intentar codearse con la élite de la Ciudad de México, lo reconoció al instante. Señor Alejandro Mendoza», tartamudeó, y su voz de lija áspera se transformó por arte de magia en un susurro empalagoso y ridículamente agudo. La metamorfosis fue tan asquerosa que me revolvió el estómago. La depredadora rabiosa se había convertido en un perrito faldero, moviendo la cola ante el dueño del imperio inmobiliario más grande del país. «¿Qué hace usted aquí, por Dios, pase esta? Es su casa», soltó con una sonrisa falsa que amenazaba con quebrarle la mandíbula, fingiendo demencia absoluta sobre los insultos que acababa de vomitarme en la cara. Alejandro no movió ni un solo músculo de su rostro para corresponder a su repulsiva amabilidad. La miró de arriba a abajo con un desprecio tan gélido que casi pude ver el hielo formándose en el aire entre los dos. «He venido a saldar una deuda de honor con doña Carmen, la mujer que me salvó la vida hace 25 años», declaró él con una voz potente que resonó en toda la calle, asegurándose de que la humillación fuera pública. La quijada de Valeria cayó al suelo. Su cerebro de trepadora social comenzó a maquinar a una velocidad vertiginosa buscando una salida. «¡Ay, mi madrecita santa!», exclamó Valeria en un giro teatral tan cínico que me dejó paralizada. De pronto corrió hacia mí y me abrazó por los hombros clavándome las uñas acrílicas a través de la tela gastada del delantal. «Ya sabe cómo es de terca don Alejandro. Yo le ruego que descanse, que disfrute de esta inmensa mansión. La tengo como a una verdadera reina porque es mi adoración, pero ella insiste en salir a barrer y ayudarme». El nivel de cinismo era tan grande que sentí arcadas, mi propia carne me estaba usando como un escudo de virtud frente a un multimillonario, ignorando cínicamente los 500 pesos que me había robado de mi miserable pago la mañana anterior. El magnate soltó una carcajada seca desprovista de cualquier rastro de humor que cortó la farsa de Valeria como una guillotina afilada.
¿Como a una reina dice usted?, inquirió Alejandro, dando un paso al frente hasta acorralarla con su imponente presencia. Entonces dígame, Valeria, ya que son tan unidas y la adora tanto, ¿cuál es el color favorito de su madre? El silencio cayó como una lápida de granito sobre la acera. Valeria abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, sudando frío bajo su maquillaje impecable. Es el azul. Por eso le compró estos lindos vestidos, balbuceó, señalando con manos temblorosas mi humillante uniforme de sirvienta. Falso. Su madre ama el color lila, el mismo color de las flores que dejó caer al asfalto el día que un auto me atropelló por salvarme, replicó Alejandro, sin un gramo de piedad. A ver, dígame otra cosa. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó cómo se sentía o qué soñaba, o simplemente la abrazó sin que hubiera una visita importante enfrente para guardar las apariencias? La tensión era insoportable. Valeria temblaba de pies a cabeza, acorralada por sus propias mentiras venenosas, mientras mi corazón latía desbocado al ver cómo su castillo de hipocresía era bombardeado hasta los cimientos por la justicia implacable de un extraño. Usted no la tiene como a una reina, continuó Alejandro, elevando el tono de voz hasta hacer retumbar los cristales de las inmensas ventanas de la residencia. La tiene durmiendo en un calabozo sin ventilación en el sótano, trabajando 14 horas diarias por 250 cochinos pesos a la semana, que encima le roba con excusas patéticas de cristalería rota. Valeria se llevó las manos a la cabeza, presa de un ataque de histeria genuina. Eso es pura mentira. Usted no entiende nuestra dinámica. Ella no paga renta. Es un simple acuerdo familiar. Gritó desesperada, perdiendo todo el glamour. Lo que entiendo perfectamente, sentenció el CEO, fulminándola con una mirada letal, es que el banco está a menos de 30 días de embargarle esta casa de cartón porque usted está en la ruina absoluta. Y la única razón por la que retiene a su madre aquí es porque no tiene ni un centavo partido por la mitad para pagarle a una muchacha de limpieza de verdad. El secreto más oscuro de Valeria acababa de ser escupido a plena luz del día. La vi tambalearse completamente destruida con la vergüenza, quemándole las entrañas frente a la calle entera. Y mientras ella se hundía en su propia miseria descubierta, Alejandro se giró hacia mí, ofreciéndome no solo un escape, sino la oportunidad gloriosa de recuperar mi vida de las cenizas. El silencio que siguió a las contundentes palabras de Alejandro fue ensordecedor, muchísimo más pesado que una losa de plomo cayendo a plomo sobre nuestras cabezas. La imponente fachada de Valeria, esa armadura de soberbia marcas europeas y clasismo rancio, se hizo añicos contra el suelo de cantera como si fuera un cristal barato de mercado. La vi encogerse frente a mis propios ojos, temblando de pies a cabeza como una hoja a punto de caer en pleno otoño. El magnate acababa de desnudar su secreto más asqueroso y cobarde frente a toda la calle. Mi hija no era una socialité intocable de las lomas. Era una deudora ahogada hasta el cuello, una arribista al borde del precipicio que usaba a su propia madre como esclava de tiempo completo para no soltar su estúpida ilusión de grandeza. Resultaba verdaderamente patético ver cómo la fiera rabiosa, que me había cobrado 500 pesos por rayar su mármol ahora, lloraba a moco tendido con el rímel carísimo, escurriéndole por las mejillas, rogándole piedad al mismo hombre al que minutos antes había llamado mugroso. Su arrogancia infinita se había evaporado en el aire tan rápido como el saldo de sus tarjetas de crédito. De repente, en un acto de desesperación que me revolvió las entrañas de puro asco, Valeria se tiró de rodillas al piso, arrastrando la fina seda importada de su vestido por la tierra húmeda del jardín. «Mamita, por favor, no me dejes», chilló con una voz histérica que me heló la sangre. «Te lo ruego, perdóname. Soy tu hija, tienes que ayudarme. Si te vas con este señor, me embargan, lo pierdo absolutamente todo. Te juro por Dios que las cosas van a cambiar desde hoy. Te voy a dar un domingo libre al mes. Te pondré una televisión en tu cuarto, te subiré el pago». Cada una de sus promesas atropelladas era una cachetada más a mi dignidad pisoteada. Un domingo libre, una televisión en mi celda lúgubre del sótano, la miré desde arriba sintiendo un rechazo visceral. «No me estás rogando porque me ames de verdad, Valeria», le contesté con una frialdad cortante que desconocía en mí misma. «Me estás rogando porque la criada te sale completamente gratis, y sin mí tu teatro de mentiras se derrumba pedazo a pedazo.
Ella abrió la boca intentando protestar, pero ninguna excusa barata pudo maquillar la monstruosidad de su egoísmo. No le dolía en lo absoluto perder a su madre, le aterraba perder a su sirvienta. Sin embargo, el veneno de la culpa materna mexicana es espeso, oscuro y terriblemente difícil de escupir. Mientras la veía llorar aferrada con uñas y dientes a la bastilla de mi delantal azul, un torbellino de agonía me partió el pecho en dos. Era mi sangre después de todo, la niña que llevé en el vientre durante 9 meses, la misma a la que le curé los raspones, en las rodillas, con besos allá, en nuestra casita humilde de Iztapalapa. Una voz traicionera en mi cabeza, esa herencia maldita del machismo y la abnegación ciega que nos enseñan a las mujeres desde la cuna, me susurraba que una buena madre debe hundirse estoicamente con el barco de sus hijos. Me decía que debía perdonarla, agachar la cabeza con resignación y seguir tallando sus inodoros hasta que la muerte me llevara. ¿Acaso mi deber sagrado no era salvarla de la ruina inminente? ¿Qué clase de madre abandona a su cría en la desgracia total? La duda me carcomía por dentro asfixiándome. Sentí que mis rodillas flaqueaban a punto de ceder ante el chantaje emocional más viejo, bajo y sucio de la historia familiar. Pero entonces Alejandro rompió mi trance destructivo con una sentencia implacable que cayó como un relámpago sobre la calle. Doña Carmen pronunció su voz grave y autoritaria, obligándome a mirarlo. Mi chofer está esperando en la esquina con el motor encendido. La oferta para ser directora en mi corporativo y la llave de su nuevo departamento siguen en pie, pero tiene exactamente 2 minutos para decidir su destino. Si usted cruza esa reja de regreso a la mansión de su hija, yo me subo a mi auto, me marcho y no volverá a saber de mí jamás. Elija ahora mismo la libertad y el respeto que se ha ganado a pulso, o la esclavitud perpetua, bajo el yugo de quien la desprecia y la exprime. El ultimátum brutal me cayó como un balde de agua helada, sacudiéndome el letargo. Valeria, al verse acorralada contra la pared y sintiendo que la presa se le escapaba de las manos para siempre, sacó las garras una última vez, revelando su verdadera y podrida naturaleza en todo su esplendor. «Si cruzas esa puerta con él, te mueres para mí», mamá escupió, con los ojos inyectados en rabia pura, mostrando los colmillos venenosos de la bestia clasista que llevaba dentro. «A ver quién chingados te recoge de la calle cuando este ricachón se aburra de jugar al buen samaritano con una gata vieja y arrastrada como tú». Esa fue la estocada final, el insulto definitivo que cortó de tajo el cordón umbilical que me mantenía atada a su miseria espiritual. Miré sus ojos llenos de soberbia herida, y luego miré mis propias manos agrietadas por la lavandina, el cloro y el sacrificio inútil. «Ya estoy muerta en esta casa, Valeria», le respondí, sintiendo cómo una fuerza titánica nacía desde lo más profundo de mis entrañas irguiendo mi columna vertebral. «Llevo 5 años siendo un fantasma silencioso que limpia la mugre de tus pisos, y tienes toda la razón, tal vez sea una gata vieja. Pero esta gata ya se cansó de tragar tus malditas sobras». Con manos muy firmes, sin que me temblara un solo músculo del cuerpo, desaté el nudo a mis espaldas. Me quité el delantal azul desteñido, ese símbolo asqueroso de mi humillación prolongada, y lo dejé caer con asombrosa lentitud sobre los zapatos de diseñador de mi hija. El sonido de la tela sucia golpeando la cantera fue el grito de libertad más ensordecedor y hermoso de mi vida. Le di la espalda a la mansión de cristal, a la hija de piedra y a mi pasado de esclava, para caminar con la frente muy en alto hacia la puerta que Alejandro mantenía abierta para mí. La sumisa y humillada empleada había muerto para siempre. La verdadera dueña de mi destino acababa de resucitar. El suave zumbido del motor del auto de lujo de Alejandro era el único sonido que rompía el silencio sepulcral dentro de la inmensa cabina. Miré por la ventana polarizada cómo la ostentosa mansión de Lomas de Chapultepec se iba haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo tragada por los enormes fresnos de la avenida. Mis manos, todavía enrojecidas, resecas y maltratadas por el cloro de esa misma mañana, temblaban incontrolablemente sobre mi regazo. La culpa, ese veneno ancestral que nos inyectan a las madres mexicanas desde que damos a luz, me susurraba al oído con malicia que yo era una traidora, una mala madre por haber dejado a mi Valeria hundirse completamente sola en su pantano de deudas y mentiras. El dolor me partía el pecho en dos, asfixiándome.
Era una lucha a muerte entre mi instinto materno y mi propio instinto de supervivencia. Pero luego bajé la vista, miré mis nudillos despellejados y recordé su voz cargada de veneno puro, llamándome gata vieja y arrastrada frente a todos. Esa frase fue el antídoto perfecto. Yo no había abandonado a una hija indefensa. Me había escapado por fin de las garras de mi propio verdugo. Cuando Alejandro detuvo el vehículo frente a un imponente edificio de cristal en el corazón financiero de Polanco, se giró hacia mí y me entregó un juego de llaves relucientes. Bienvenida a su nuevo hogar, doña Carmen. Aquí le prometo que absolutamente nadie le cobrará por respirar, me dijo con una sonrisa franca, que me devolvió de golpe la fe en la humanidad. Al entrar a ese departamento inundado de luz natural, con muebles hermosos que olían a madera nueva y esperanza, me derrumbé de rodillas en el centro de la sala. Lloré a mares. Lloré como una niña asustada por los 5 años de humillaciones asquerosas que me tragué en silencio, por los platos de sobras frías que me comí escondida en la esquina de su cocina. Con el rostro empapado, saqué de mi vieja y gastada bolsa de tela mi único tesoro, en este mundo, el anillo de bodas de mi difunto Miguel. Valeria me había obligado a quitármelo el primer día que pisé su mansión, escupiéndome con asco que las sirvientas no usan oro porque los invitados van a pensar que te lo robaste de mis cajones. Con las manos temblorosas deslicé la argolla dorada de nuevo en mi dedo anular. Sentí que el alma de mi esposo me abrazaba fuertemente. La empleada invisible y sobajada había muerto para siempre. La verdadera Carmen acababa de resucitar con más fuerza que nunca. Mi primer día de trabajo en el inmenso corporativo de Mendoza Desarrollos fue como despertar de una pesadilla en un planeta completamente distinto. Alejandro cumplió su palabra como un verdadero caballero. Me presentó ante toda la junta directiva, como la nueva coordinadora de proyectos de responsabilidad social, exigiendo para mí el respeto absoluto que mi propia sangre me había pisoteado. Tenía una oficina inmensa con vista a la ciudad, pero el título elegante no me hizo olvidar de dónde venía ni el dolor que había soportado. Esa misma tarde, mientras caminaba por los pasillos finamente alfombrados, presencié una escena que me heló la sangre y me revolvió el estómago de pura indignación. Una ejecutiva joven de unos 20 años, vestida con trajes caros y unos insufribles aires de grandeza, le estaba gritando histéricamente a una señora de limpieza que por accidente había tirado unas gotas de agua cerca de sus zapatos. De diseñador, fíjate por dónde pasas, estúpida. Estos zapatos valen muchísimo más que toda tu miserable vida junta. Le gritó la chamaca insolente con una prepotencia repugnante, humillando a la señora mayor que se encogía de puro terror, pidiendo disculpas con la cabeza gacha y las manos temblorosas. En esa joven tirana vi el reflejo exacto y monstruoso de la mismísima Valeria. La furia se apoderó de mí, caliente, espesa y justiciera. Me acerqué con pasos firmes haciendo resonar mis tacones nuevos en el pasillo y me interpuse físicamente entre la joven altanera y la trabajadora aterrorizada. ¿Cómo te atreves a hablarle así a una mujer que te dobla la edad y que se rompe la espalda a diario para que tú puedas caminar por un lugar limpio? Le solté con una voz tan autoritaria e imponente que la ejecutiva palideció de inmediato, reconociéndome como la nueva directora protegida personalmente por el dueño de la empresa. Trató de balbucear una excusa patética sobre la supuesta torpeza de la señora, pero la corté de tajo sin piedad. La única torpe y miserable en este pasillo eres tú, le sentencié mirándola directo a los ojos, clavándole cada palabra en el ego como si fueran dagas oxidadas. Tu cartón universitario y tus trapos caros de marca no te quitan lo corriente. El respeto no se compra con una quincena alta, se mama en casa. Y es evidente que a ti te faltó madre que te enseñara que un puesto no te hace superior a quien te limpia la basura. La joven bajó la cabeza roja de vergüenza y humillación pública, mientras yo le tendía la mano a la señora de limpieza para ayudarla a levantarse, devolviéndole la dignidad que a mí me habían robado por años. Ese día regresé a mi departamento sintiendo una paz inmensa, una sanación profunda, que empezó a curar mis cicatrices del alma. Había transformado mi dolor más oscuro y mi calvario en una herramienta letal para defender a las mujeres que, como yo, eran invisibles para los soberbios de este mundo. Pero la vida, con su justicia poética y aplastante, aún me tenía reservado el acto final de esta obra dramática. Mientras preparaba un té de manzanilla en mi cocina moderna, sonó mi teléfono celular.
Era Margarita, una de las antiguas amigas del club de tenis de Valeria, la misma que me había mirado con tanto asco en aquel desayuno fatal. Su voz estaba cargada de un chisme venenoso y morboso que no pudo contener. «Ay, doña Carmen», me dijo con un tono de falsa lástima, «que no engañaba a nadie no sabe el escándalo tan espantoso que se armó hoy en la colonia. A su hija la sacaron en la mañana con la fuerza pública, el banco le embargó la mansión, le confiscaron hasta el Mercedes, y Valeria salió gritando a la calle con 2 maletas mugrosas, peleándose a golpes y patadas con los cargadores porque no tenía a dónde ir». Colgué el teléfono lentamente sintiendo que el pecho se me liberaba de la última cadena de plomo. Valeria, la intocable dueña del mundo ahora, era una intrusa patética en la calle. El karma había tocado a su puerta, no con un delicado citatorio, sino con un mazo de demolición que había hecho pedazos su castillo de arrogancia. 6 meses han pasado. 6 meses desde que el mazo implacable del destino demolió el castillo de cristal cortado y vanidad en el que vivía mi hija. Las oficinas corporativas de Polanco ahora son mi refugio, mi trinchera de paz, donde me gano el pan con la frente muy en alto. Pero el hilo de sangre siempre tira, aunque esté podrido y lleno de nudos. Recibí una llamada de un número desconocido. Era Valeria. Ya no era la señora de Lomas que me gritaba órdenes, sino una mujer con la voz quebrada y temblorosa, que ahora trabajaba de lunes a domingo, doblando ropa en una tienducha de rebajas en el centro. Me suplicó verme. Mi pecho se encogió en un dolor agudo. Debía ignorarla y dejar que se ahogara en el fango que ella misma creó con su soberbia, o acudir a la cita, arriesgándome a que me volviera a clavar las garras en el alma. El rencor es un veneno que se toma uno mismo, esperando que el otro se muera. Así que decidí ir, no por lástima, sino porque el perdón es la única escoba que limpia de verdad el espíritu. Nos citamos en un café de barrio ruidoso, estrecho y con olor a aceite quemado, muy lejos de los lujos asfixiantes que ella antes exigía, como si fuera de la realeza. Cuando la vi entrar por la puerta de cristal manchado, se me heló la sangre en las venas. Llevaba unos jeans deslavados, una blusa sencilla y el cabello recogido sin ninguna gracia. Pero lo más impactante de todo fueron sus manos, aquellas manos antes impecables y adornadas con anillos caros, ahora estaban resecas, ásperas y con las uñas rotas de tanto cargar cajas en la bodega de su nuevo empleo. Al sentarse frente a mí, ni siquiera pudo sostener mi mirada. «Tenías razón en todo, mamá», balbuceó con la garganta destrozada, ahogada, en un llanto incontrolable que llamó la atención de las mesas vecinas. Me quedé en la puñetera calle mendigando un rincón para dormir en un cuarto de azotea. Cuando el banco me quitó la casa y mis supuestas amigas del club me dieron la espalda por pobretona, me di cuenta de que la única sirvienta en esa mansión de mármol era yo, una esclava de mis propias mentiras y mi estupidez. Sus palabras destilaban una derrota tan amarga, tan cruda, que me partieron el corazón en 1000 pedazos. Y entonces, ¿qué esperas de mí hoy, Valeria?, le pregunté con una frialdad cortante que hasta a mí misma me sorprendió. ¿Quieres que te vuelva a lavar los trastes gratis para que te sientas la patrona otra vez, o vienes a pedirme dinero prestado para mantener tus ilusiones muertas? Ella cerró los ojos y negó con la cabeza frenéticamente, como si mis palabras fueran latigazos físicos. «No, mamá, por Diosito santo que no. Vengo a pedirte perdón de rodillas si es necesario», sollozó agarrándose el rostro demacrado. «Apenas ahora, a punta de chingadazos de la vida, descubrí lo que se siente que te humillen por un sueldo miserable, que te traten como basura desechable por no traer ropa de marca. Fui un monstruo contigo, te exprimí hasta la última gota de sangre para no enfrentar mi propia ruina. Te traté peor que a un perro callejero cuando tú eras la única que me sostenía». Escuchar su confesión abierta, sin filtros ni excusas baratas, fue como recibir puñaladas de hielo en el vientre. Mi alma de madre mexicana quería saltar sobre la mesa, abrazarla fuerte y decirle que todo estaba bien, que regresara bajo mi ala protectora. Pero mi dignidad de mujer libre y empoderada me gritaba con furia que las heridas profundas de 5 años de esclavitud no se borran mágicamente con un café barato y un par de lágrimas de arrepentimiento. Retiré mis manos de la mesa para evitar que ella las tomara. «Te perdono. Valeria, de todo corazón te perdono», le dije sintiendo cómo el bloque de hielo del resentimiento se derretía lentamente en mi interior. «Pero quiero que entiendas algo muy claro,
que te vas a grabar en la cabeza la esclava agachada que vivía encerrada en tu sótano la vieja, a la que le robabas los 500 pesos de su medicina para la presión. Esa pobre mujer está muerta y bien enterrada. Si quieres que tú y yo empecemos de nuevo, será de mujer a mujer mirándonos a los ojos y con un respeto absoluto, porque jamás en mi vida voy a volver a ponerte por encima de mi propia dignidad. Valeria asintió lentamente llorando a mares, aceptando por primera vez en su vida adulta las reglas de un juego donde ella ya no era la dueña ni la señora de los títeres. No le ofrecí pagar sus deudas, no le ofrecí sacarla de su cuartucho rentado, le ofrecí la oportunidad dorada de ganarse su propia vida y su valor con el sudor de su frente, tal como yo lo hice durante tantas décadas para sacarla adelante. Hoy la Fundación de Mendoza Desarrollos tiene un nuevo programa social que yo misma coordino con un orgullo inmenso, dedicado exclusivamente a rescatar a mujeres mayores que son abusadas y explotadas económicamente por sus propios familiares. Cuando veo a esas mujeres recuperar la chispa en los ojos y la sonrisa al recibir su primer sueldo digno libre de maltratos, sé perfectamente que cada lágrima que derramé limpiando mármol valió la pena. Alejandro no solo me devolvió la vida y me sacó del hoyo, me dio el inmenso poder de devolverle la vida a otras. Valeria y yo nos vemos una vez al mes para tomar un café. Pagamos nuestras cuentas a medias cada quien lo suyo, y hablamos de la vida real sin lujos apestosos ni pretensiones vacías. El atardecer trae una paz inquebrantable después de la tormenta más destructiva. ¿Cómo está tu corazón ahora después de acompañarme? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios y compártela con una amiga que necesite recordar que nunca es tarde para recoger los pedazos y volver a brillar. La historia, los escenarios y los personajes presentados anteriormente son una obra de ficción creada con propósitos narrativos y de entretenimiento. Sin embargo, es fundamental reconocer que los temas oscuros y dolorosos que se abordan en este relato, tales como el abuso emocional, la explotación familiar, la violencia económica y la pérdida de la dignidad en el propio hogar, son realidades crudas que miles de personas mayores enfrentan en el mundo real. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando por una situación de abuso, vulnerabilidad o explotación a manos de familiares o cuidadores, por favor, no te quedes en silencio y no normalices el maltrato. Busca ayuda de forma inmediata, acercándote a las autoridades competentes, a instituciones de apoyo social o a una persona de absoluta confianza que pueda respaldarte. Nunca es tarde para alzar la voz. No estás sola y tu integridad siempre debe ser la máxima prioridad.